En 1982, mientras la flota británica, una de las más poderosas del planeta, navegaba hacia el Atlántico Sur para reconquistar las Malvinas, en los talleres helados y secretos de Puerto Argentino, un pequeño grupo de argentinos libraba una guerra distinta. No usaban fusiles, sino soldadores. No cavaban trincheras, sino que descifraban circuitos. Estaban a punto de cometer una herejía tecnológica, transformar un misil diseñado para ser disparado desde un caza a reacción en un arma terrestre, una bestia improvisada y letal. Este engendro, nacido de la desesperación y el ingenio criollo, tenía un solo objetivo: golpear a la Royal Navy donde más le doliera. Lejos de las cámaras, sin medallas ni desfiles, en el barro y el viento malvinense, se gestó una de las hazañas de ingeniería militar más audaces y olvidadas de nuestra historia. La historia de cómo un puñado de hombres le enseñó a un misil Exocet a disparar desde tierra firme, apuntando al corazón de un destructor enemigo que se creía invulnerable. Y mientras te preparas para lo que vas a escuchar, contame en los comentarios desde qué provincia nos estás viendo, para que juntos midamos la verdadera geografía de nuestra memoria, esa que se niega a olvidar a sus héroes anónimos. A principios de abril de 1982, en un despacho austero del edificio Libertad, el capitán de corbeta Julio Pérez, un ingeniero naval de mente brillante pero de perfil bajo, leía por tercera vez la orden que tenía sobre la mesa. No era una solicitud, era una imposición casi demencial, escrita con la urgencia de una nación en guerra. Las líneas del teletipo eran frías, directas: desarrollar y poner en operación un sistema de lanzamiento terrestre para el misil Exocet AM-39. Julio sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa del Río de la Plata. El AM-39 era una maravilla de la tecnología francesa, un misil aire-mar diseñado para ser la garra de los cazabombarderos Superétendard. Toda su electrónica, su sistema de guiado, su secuencia de ignición, dependía de una compleja interfaz con la computadora de a bordo del avión. Pedirle que funcionara desde tierra era como pedirle a un pez que respirara en la cima de la Concagua. Era, sencillamente, imposible. Pero la palabra imposible no figuraba en el vocabulario de la guerra. Argentina tenía solo 5 de esos misiles y un puñado de aviones capaces de lanzarlos. Eran la carta de triunfo, sí, pero una carta marcada, vigilada día y noche por los jeries británicos. La flota enemiga se acercaba, y la superioridad naval y aérea era abrumadora. La orden no era una sugerencia. Era un grito desesperado del alto mando. Esa noche, Julio no durmió. En su cabeza no había miedo, solo ecuaciones, diagramas de flujo y el zumbido de un desafío que rozaba la locura. Tomó una hoja de papel, un lápiz, y empezó a dibujar. Esa noche, el proyecto más improbable de la Guerra de Malvinas había nacido en el silencio de un escritorio en Buenos Aires. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino. En un rincón olvidado de la base naval de Puerto Belgrano, se reunió un equipo fantasma. No eran un comando de élite, eran ingenieros, suboficiales y conscriptos, tipos que hasta hacía semanas se preocupaban por motores diésel y radares de patrulleros. Ahora, tenían que engañar a uno de los misiles más inteligentes del mundo. El taller era un galpón helado, con olor a grasa y a café recalentado. Sobre caballetes de madera reposaba el corazón del proyecto, 2 contenedores de misiles Exocet, canibalizados de un destructor dado de baja, el Aracegui. Eran la cuna del monstruo. El cerebro del equipo, junto a Julio, era el suboficial principal Luis Torre, un genio de la electrónica que hablaba con los circuitos como si fueran viejos amigos. Su misión era la más difícil: crear una caja negra, un simulador que le hiciera creer al misil que todavía estaba bajo el ala de un superétendard. Que le diera los datos de rumbo, altitud y velocidad del blanco, que le enviara el pulso eléctrico exacto, en el milisegundo preciso, para despertar a la bestia. Trabajaban contra el reloj, con planos fotocopiados, manuales en francés que traducían a los ponchazos y una colección de componentes que parecían salidos de un desarmadero. Usaron baterías de auto para la energía, cables de uso doméstico para las conexiones y un osciloscopio de museo para medir las señales. Lo bautizaron, con el humor negro típico del argentino en crisis, ITB, instalación de tiro berreta. Un nombre que era a la vez un chiste y una declaración de principios: era precario, era improvisado, era nuestro. Mientras los políticos daban discursos en la Plaza de Mayo, este puñado de hombres, cubiertos de grasa y estaño, libraba la primera batalla silenciosa de la guerra, una batalla contra la física,
el tiempo y la lógica. Cuando finalmente, después de noches sin dormir, conectaron su caja berreta al misil y una luz de estado se encendió en el panel de prueba, un silencio espeso llenó el galpón. No hubo gritos de euforia, solo un suspiro colectivo, pesado, el sonido de lo imposible empezando a ceder. A fines de mayo, con el bloqueo británico estrangulando las islas, la ITB fue desmantelada y cargada en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea. El vuelo a Malvinas fue una odisea de sigilo y tensión. El piloto voló a ras de las olas, con el radar apagado, para no ser detectado por los piquetes de destructores ingleses. Dentro del fuselaje oscuro y vibrante, el equipo cuidaba su creación como si fuera un recién nacido, rezando para que los sacudones no desoldaran ningún cable vital. Aterrizaron en la pista de Puerto Argentino bajo un cielo de plomo. El aire cortaba la cara. El olor a turba mojada, a pólvora y a miedo lo impregnaba todo. Malvinas no era una postal, era un campamento militar gigante, embarrado y bajo asedio. Camiones del ejército argentino los esperaban para llevar el sistema a su posición final, una elevación rocosa cerca de Sapejil, con vista a la bahía. Mientras montaban la rampa de lanzamiento, una estructura metálica que parecía un esqueleto prehistórico, veían las estelas de los jeries en el cielo y escuchaban el eco sordo de las bombas navales contra las posiciones argentinas. El contraste era brutal. A pocos kilómetros, soldados de 18 años se congelaban en pozos de zorro. Y ellos estaban ahí, con su arma de ciencia ficción, un parche tecnológico en medio de una guerra de trincheras. El primer hospital de campaña al que fue asignado el equipo técnico fue un galpón requisado, helado, con el viento colándose por las chapas. Su quirófano no tenía camillas, sino mesas de trabajo. Sus pacientes no eran hombres heridos, sino circuitos rebeldes y baterías que se morían de frío. Los soldados que pasaban los miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Qué hacían esos tipos, jugando con cables, mientras la artillería inglesa martillaba las colinas? No lo sabían, pero pronto, sus vidas dependerían de ese juego de locos. La noche del 11 de junio de 1982 fue una de las más frías y violentas del conflicto. La flota británica se había acercado más que nunca a la costa para iniciar el bombardeo naval final sobre Puerto Argentino. El cielo se desgarraba con el resplandor de los proyectiles. La tierra temblaba. Para el equipo de la ITB, el enemigo no tenía rostro, era una serie de puntos parpadeantes en la pantalla de un radar RASIT, un radar terrestre prestado por el ejército, que apenas lograba perforar la cortina de agua y nieve. La orden llegó por radio, cortante, ahogada por la estática: identifiquen blanco de oportunidad y procedan. El momento de la verdad había llegado. El enemigo no era un prisionero en una camilla, era un destructor clase County, el HMS Glamorgan, una mole de 6.000 toneladas y 120 cañones, que en ese momento vomitaba fuego sobre sus compatriotas. En el refugio improvisado, el aire era una mezcla de aliento condensado y tensión eléctrica. El capitán Pérez repasaba los cálculos de tiro en una libreta manchada de barro. El suboficial Torre tenía los dedos sobre los interruptores de su caja berreta, su rostro iluminado por el brillo verdoso del osciloscopio. Afuera, bajo la lluvia helada, dos conscriptos quitaban las lonas que protegían al misil, sus manos entumecidas temblando, no solo por el frío, sino por la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. El radarista gritó: eco firme. Marcación 305, distancia 20 millas. Era él. El Glamorgan. El corazón de la bestia tecnológica británica. En ese instante, todo el odio inculcado, toda la propaganda de guerra, se redujo a una sola pregunta en la mente de Julio Pérez: ¿funcionará nuestro invento? Tenía que funcionar. Porque en ese juego de David contra Goliat, la única piedra que tenían era ese misil francés, torturado y adaptado por la pura garra argentina. La guerra, que siempre había tenido lados muy claros, ahora cabía entera en el espacio estrecho de ese refugio, en los segundos que faltaban para apretar un botón. La piel de los hombres estaba erizada, los labios resecos. Julio Pérez dio la orden con una voz que intentaba sonar firme: transferir datos al misil. Torre movió una perilla y una serie de luces rojas parpadearon en su panel artesanal. La caja negra estaba hablando con el Exocet, susurrándole en su idioma electrónico la posición del enemigo, creando en su cerebro de silicio un mapa de la batalla. Se sentían los ojos de los artilleros y de los infantes en las posiciones cercanas,
tipos que habían aguantado semanas de bombardeos y que ahora depositaban una fe ciega y desesperada en ese aparato extraño que había aparecido en la colina. El médico aliado que dicta órdenes en la historia original, acá era el radarista, que gritaba actualizaciones con una mezcla de inglés técnico y puteadas en criollo. El blanco mantiene rumbo. Se acerca al rango de tiro óptimo. La lista de procedimientos corría tan rápido como el tiempo que les quedaba antes de que el destructor se saliera de la ventana de lanzamiento o, peor aún, que un proyectil de la artillería británica los borrara del mapa. Julio respondía con una seguridad automática, confirmando cada paso, pidiendo a los conscriptos que hicieran la última verificación de los conectores de energía. En el momento en que Torre gritó «misil listo para lanzamiento», un silencio denso, casi sagrado, se apoderó del refugio. Nadie sabía qué tipo de compasión se permitía sentir por un barco enemigo lleno de hombres, pero todos sabían que la supervivencia de sus compañeros en las trincheras dependía de su destrucción. Las primeras horas con el sistema activo se resumieron en números garabateados en la libreta. Voltaje de las baterías, temperatura de los circuitos, intensidad de la señal de radar. Julio anotaba todo con letra firme, pero sus dedos demoraban un segundo de más sobre los interruptores, como si necesitaran confirmar que aquello era real, que no era un delirio colectivo. Cuando terminó la última comprobación, levantó la cabeza y cruzó su mirada con la de un joven soldado que hacía de guardia en la entrada, un pibe de Corrientes con el rostro curtido por el viento. La expresión del chico era indescifrable, una mezcla de orgullo, de miedo y de alivio al ver que esos científicos locos estaban a punto de devolver el golpe. Llegó la orden final. Fuego libre. Julio respiró hondo. Miró a Torre. El suboficial asintió, con los ojos fijos en sus instrumentos. Julio tomó el micrófono de la radio. Atención todas las estaciones. Lanzamiento inminente. Luego, se volvió hacia el interruptor de disparo, un simple botón rojo protegido por una tapa de acrílico. El último gesto antes del apocalipsis. Lo levantó. Puso su pulgar sobre el botón. El mundo entero se detuvo. Y lo presionó. Afuera, un rugido ensordecedor partió la noche. Un fogonazo anaranjado iluminó la colina como un sol artificial, revelando por un instante los rostros pálidos y atónitos de los soldados en sus pozos. El misil Exocet, la criatura, berreta, saltó de su cuna de metal, se elevó sobre un pilar de fuego y humo, y se perdió en la oscuridad, volando a ras de las olas heladas del Atlántico Sur. En el refugio, todos contuvieron la respiración. Ahora solo quedaba esperar. 120 segundos. 120 segundos que duraron una vida entera, el tiempo que tardaría su mensaje de ingenio y furia en cruzar 14 millas náuticas y encontrar su destino. En el refugio, el silencio era más ruidoso que la explosión. Solo se oía el zumbido de los equipos y el latido desbocado de sus propios corazones. El punto del misil había desaparecido de la pantalla del radar, como debía ser, ya que volaba demasiado bajo. El punto del Glamorgan seguía ahí, inmóvil, arrogante. Habían pasado 90 segundos. 100. 110. La duda, fría y metálica, empezó a trepar por la garganta de Julio. Habría fallado. Se habría estrellado en el mar. ¿Lo habrían derribado las defensas del buque? Y entonces, ocurrió. En el horizonte oscuro, en la dirección exacta donde debía estar el destructor, un destello anaranjado, mudo por la distancia, floreció por un segundo. Un parpadeo de luz, seguido por un silencio que lo confirmaba todo. El radarista, con los ojos pegados a la pantalla, gritó con la voz rota por la emoción, el eco del blanco desapareció. Repito, el eco del blanco desapareció. El refugio estalló. Gritos, abrazos, lágrimas de hombres duros que se mezclaban con el sudor y la mugre. Lo habían logrado. El invento, berreta, la locura nacida en un galpón de Puerto Belgrano, había funcionado. Habían golpeado a la Royal Navy con su propia medicina, modificada con alambre, ingenio y corazón. No era una victoria que cambiaría el curso de la guerra, lo sabían. Pero en esa noche helada, en ese rincón olvidado del mundo, le habían demostrado al enemigo, y a sí mismos, que el espíritu argentino no se rendía, que era capaz de crear maravillas en medio del caos. Ese destello en el horizonte no fue solo la explosión de un misil, fue la materialización de la resistencia,
un faro de orgullo en la noche más oscura. El fin oficial de los combates llegó pocos días después, no por radio, sino con la imagen terrible de la bandera argentina siendo arriada en Puerto Argentino. La rendición. Afuera, se hablaba de prisioneros, de mapas rediseñados, de un regreso a casa en la derrota. Adentro del refugio de la ITB, el equipo desmantelaba su creación en silencio, con el sabor amargo de la victoria táctica y la derrota estratégica. Mientras el mundo celebraba el fin de la guerra, ellos guardaban en cajas los componentes de un arma que ya no volvería a disparar, una proeza que corría el riesgo de convertirse en una simple anécdota. Cuando llegó la orden de entregar el equipo, un oficial británico, un ingeniero, se acercó a inspeccionar el sistema. Miró la rampa, la caja de torre, las baterías de auto. No podía creerlo. Sacudió la cabeza, y con una mezcla de asombro y respeto, le dijo a Julio en un inglés cortado: Ustedes están completamente locos. Esto no debería funcionar. Julio no respondió. No había nada que decir. Meses después, el barco que los llevó de vuelta a casa estaba cargado de un silencio denso. En la cubierta, los soldados hablaban de volver al campo, de buscar laburo, de olvidar. Julio y su equipo intentaban imaginar cómo explicarían en pocas frases lo que habían vivido en un refugio que nadie filmó. La prensa en Argentina, bajo la nueva democracia, comenzaba el proceso de desmalvinización. La guerra era una aventura vergonzosa de la dictadura. Los veteranos eran los loquitos de la guerra. Y una hazaña de ingeniería como la de la ITB era un detalle incómodo, un recordatorio de que incluso en esa guerra perdida, hubo momentos de una brillantez y un coraje inmensos. No hubo desfiles para ellos. Sus nombres no aparecieron en los diarios. El informe técnico que escribieron se perdió en algún archivo polvoriento del Ministerio de Defensa. La historia de la instalación de tiro berreta fue enterrada bajo una montaña de olvido y conveniencia política. Años más tarde, cuando las nuevas generaciones preguntan qué hizo Argentina en Malvinas, pocos saben señalar el lugar exacto de estos hombres entre los circuitos y los planos. Julio Pérez, y los demás miembros del equipo, siguieron sus vidas, como tantos veteranos, trabajando, criando familias, intentando encajar lo extraordinario de la guerra en lo banal de los días de paz. De vez en cuando, alguien les pide que cuenten algo de las islas, esperando oír de tiros, de explosiones. Hablan de algunas escenas, mencionan el frío, el barro, pero casi nunca llegan a esa noche de lluvia en que un misil imposible voló hacia un destructor británico, guiado por la fe y la inteligencia de un puñado de argentinos. Ese pedazo de la historia quedó guardado en sus memorias, más para no volverse locos que para ser contado. Décadas después, algunos historiadores y entusiastas empiezan a rescatar del olvido esta historia, llamándola por su nombre, una proeza técnica de nivel mundial. Se escriben artículos, se hacen modelos a escala, se reconoce el ingenio de aquellos hombres que lograron lo que ninguna otra nación había intentado. Pero el reconocimiento oficial llega tarde, cuando muchos ya no están para escucharlo. Si hoy alguien mira una foto de ese lanzador improvisado en Malvinas, quizás vea solo un rejunte de fierros, cables y barro. Pero detrás de esos fierros había una historia específica, la de un equipo de argentinos a los que les dijeron que era imposible, y que aún así, eligieron intentarlo cuando su patria los llamó. Las páginas oficiales sobre la guerra hablarán de batallas, de rendiciones, de acuerdos diplomáticos. Este relato, sin embargo, recuerda que la Argentina también libró una batalla silenciosa en el campo de la tecnología, donde el coraje no era pulsar el gatillo, sino mantener viva la llama del ingenio contra un enemigo que todos decían que era invencible. El ingeniero argentino de esta historia nunca disparó un fusil en Malvinas, pero al apretar el botón de lanzamiento de un Exocet, Berreta, libró una batalla que pocos generales tuvieron el coraje de enfrentar, la de demostrar que la inteligencia y la voluntad pueden, a veces, torcerle el brazo al destino. Bajo el cielo austral, aprendió que el verdadero peso de la Argentina en la guerra no está solo en los mapas, sino también en las noches silenciosas en que una idea, nacida de la necesidad, se convirtió en un arma letal. Cada vez que el radar de aquel sistema improvisado encontraba un eco enemigo, la historia militar ganaba una línea que casi nunca aparece en los libros, pero que sustenta el significado real de nuestra capacidad como nación. Historias como la de ellos explican por qué hoy todavía existen centros de veteranos, museos y ceremonias, intentando tardíamente hacer justicia a los héroes anónimos de Malvinas, que volvieron a casa cargando cicatrices invisibles.
Si vos creés que esta parte de la memoria argentina no puede ser enterrada, escribí en los comentarios de qué ciudad y país estás mirando, para que sepamos hasta dónde llega la voz de estos gigantes olvidados. Y para que relatos como este no se pierdan en el tiempo, suscríbete al canal, activa la campanita y compartí este vídeo. Cada nuevo espectador es un paso más para que el sacrificio y el genio silencioso de nuestros hombres en Malvinas jamás vuelvan al olvido.